Aquí no sé si me está pidiendo gente entrar. Esta es la putada. No estará muchas cosas a ver. Vale, aquí. Intentar ignorar. Vale, todo eso está dentro. Sergio, una cosa, ¿nos oyes bien? Sergio Gilabert. Asumiré que sí. Ok. Inicial. Ya está, yo ahora le dejo esto puesto. Y ya debería estar bien. Vale. La cinta sigue perdida. Pues ya está. Yo le digo lo tuyo. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta sesión inaugural de seminarios del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Hoy tenemos el gusto de recibir a Elian Cecon, que nos va a hablar sobre aspectos sociales y políticos de la restauración en América Latina. Elian trabaja para el CRIM, que no voy a traducir en valenciano, quiere decir crimen, pero en realidad no es que trabaje para la Cosa Nostra, sino para el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares. Y es un centro que ha ido cambiando de nombre con la historia, pero centrado en aspectos sociales muy diversos, incluidos aspectos en la frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Con una serie de líneas, la que más me ha llamado la atención es la del estudio de lo imaginario. O sea, me encanta y nos tienes que explicar en qué consiste. Elian es máster en Ciencias Forestales y es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una larga historia, un largo historial científico con decenas de publicaciones en esta frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, con una investigación muy aplicada y una investigación activa sobre el territorio y sobre la sociedad. Y es actualmente un referente en este ámbito, en las ciencias naturales y en concreto en la restauración ecológica. Aprovechamos que está haciendo una estancia en la Universidad de Alicante y que gentilmente está prestado a darnos esta charla. Elian, cuando quieras, y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar un poquito ahí del continente de donde vengo. Bueno, la idea es un poco hablar de aspectos sociales y políticos de la restauración, ¿no?, en Latinoamérica. Vemos aquí estas dos fotos, son algo emblemáticas porque aquí es una reunión en la comunidad que yo trabajo, que son campesinos en México, y aquí son voluntarios en Argentina, ¿no? Entonces son dos tipos de grupos sociales que hacen la restauración en el continente, ¿no? Y que son, creo que de los más reconocidos los dos, ¿no? Los campesinos y los voluntarios. Bueno, pues todos sabemos que los importantes desafíos ambientales que se enfrenta la humanidad hoy día es la pérdida global de biodiversidad, la contaminación antropogénica, el cambio climático, los problemas con la generación de energía, que los europeos están viviendo muy fuertemente últimamente, y el aumento creciente de la población, ¿no? Y supuestamente la solución potencialmente económica y optimista para todo esto es la ecología de la restauración y su práctica aplicada a la restauración ecológica. Y bueno, ¿qué es la restauración ecológica? Bueno, su definición clásica de la Sociedad Internacional de Restauración es un proceso de asistencia en la recomposición de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Y bueno, pues aquí es más o menos así, ¿no? Un ecosistema degradado y que después se recupera a través de una acción, ¿no? Y hay diversos tipos de acción. Y bueno, la ecología de la restauración es la ciencia que desarrolla teorías para guiar la restauración ecológica. Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, que la ecología de la restauración estudia la estabilidad de los ecosistemas y su resiliencia, y con esta información nosotros lo que hacemos es
ver qué tipo de intervención podemos hacer conforme a la resiliencia del ecosistema que trabajamos. Entonces podemos decir qué tipo de intervención, si es una intervención mayor o menor, ¿no? Y bueno, así va como ensamblajes de comunidades. A la restauración en la práctica va a saber cómo, qué especies introducir, ¿no? Y cuántos individuos de cada especie, metapoblaciones para la restauración del paisaje, etcétera, ¿no? Entonces, lo que preocupa normalmente los ecólogos, que son los que más hacen restauración en el mundo, es cómo hacer la restauración. Y bueno, eso nos dice la ecología de la restauración. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿estamos restaurando realmente para qué? ¿Y para quién? ¿No? Entonces, me remito a Aldo Leopold, que él en 1934, él trabajaba en la Universidad de Wisconsin, y él era ecólogo, pero también trabajaba con conservación. Entonces, él más o menos, antes de la definición de restauración ecológica tradicional, que surgió más o menos en 1984, antes incluso se llamaba restauración de áreas degradadas. La restauración estaba muy ligada, digamos, a la restauración de minas, ¿no? Pero Aldo, él pensó que la restauración, como es una acción, entonces se prestaba mucho al aprendizaje colectivo. Quiere decir, tenemos que hacer cosas, cosa que la ecología no nos ofrece, ¿no? Porque la ecología lo que hacemos es estudiar los ecosistemas, pero difícilmente actuamos en ellos, ¿no? Entonces él pensaba que la restauración era una gran oportunidad para generar pensamiento ambiental de aquellas personas que participaban de las actividades de restauración. Entonces él decía, bueno, pues la restauración es una forma privilegiada para educar a las personas hacia una actitud más ética hacia la tierra. Y tiempos después, ya en 84, Jordan, que es un filósofo de la restauración, él también ya argumentaba que la mera restauración ecológica, como se estaba planteando, era inadecuada para los desafíos ambientales que la humanidad iba a enfrentar, ¿no? Entonces, luego también vino Matthias Gross, que él es uno de los editores de Restoration Ecology, es un sociólogo. Entonces él también decía que la restauración, por su carácter inherentemente multidisciplinario y práctico, es propicia para generar acciones colectivas, ¿no? Y nuevas formas de conocimiento que ninguna otra ciencia puede ofrecer, ¿no? Entonces, y en realidad, yo y varias personas pensamos que debemos ir más allá que la restauración ecológica debe ir más allá de la ecología, ¿no? Entonces, además de restaurar un ecosistema, debemos mejorar la relación sociedad-naturaleza, ¿no? A través de la generación de un pensamiento más ambiental. Entonces, en realidad, incluso hay varios otros pensadores que piensan que la mera restauración ecológica, quiere decir, tenemos un sitio degradado, lo restauramos, sería como un parche de curita, un band-aid, ¿no? Porque simplemente resolvemos un problema, pero no resolvemos las causas, ni políticas ni sociales que llevaron a esta degradación. Entonces, nada más ir y curar la herida no es la solución, porque hacerlo nos va a garantir que esta área va a permanecer restaurada por mucho tiempo. Porque ¿cuáles fueron las fuerzas sociales o políticas que llevaron a esta degradación? Entonces, si no sabemos las causas, si no tratamos de resolver, entonces esto es nada más una panacea, ¿no? Y bueno, hay muchos autores que piensan de manera similar, ¿no? Y por otra parte, la restauración para quién. Sabemos que toda la sociedad sufre los problemas de la degradación de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, la gente que vive en las áreas degradadas son las que son más afectadas. Entonces, debemos tomar en cuenta también las personas que viven en el lugar donde vamos a restaurar, cuáles son sus problemas para realmente
hacer una restauración más holística, digamos, ¿no? Y bueno, pues en Latinoamérica, dadas las condiciones sociales y políticas que voy a hablar un poquito más adelante, no podemos establecer cualquier debate ecológico sin hablar del prisma social, ¿no? Y por increíble que parezca, hay revisiones hechas por Aronson, hay revisiones hechas por otros autores. Esta vertiente social en todo el mundo todavía no ha sido tomada en cuenta. Son muy pocos los artículos que se preocupan, digamos, en la parte, digamos, la dimensión social de la restauración, ¿no? Y bueno, pues entonces, como en Latinoamérica esta parte social es muy importante, entonces les voy a hablar un poco por qué es importante en Latinoamérica hablar de la vertiente social, ¿no? Entonces, pues Latinoamérica desde hace 500 años hemos sido sometidos a un pillaje económico, social y ambiental, ¿no? Y pues desde la época de la colonial, como toda colonia, ¿no? Las plantaciones agrícolas y la extracción de recursos no se quedaba en Latinoamérica, ¿no? Se iba al exterior, ¿no? Entonces las ganancias nunca se quedaron en Latinoamérica. Y lo peor de lo que pasó en Latinoamérica fue la esclavitud, ¿no? Porque es el peor de las desigualdades. Entonces la esclavitud destruyó también la institución incluso familiar y la iniciativa tipo capitalista, ¿no? Entonces, creo, y hoy día lo que tenemos en Latinoamérica son abismos sociales enormes, ¿no? Y bueno, según autores como los colombianos Falsborda y Moncayo, este pillaje sigue hasta hoy, ¿no? Quiere decir, aún somos un continente que no tenemos esta autonomía, ¿no? Pues para que ustedes tengan una idea de cómo juega Latinoamérica en el mundo, existe un índice que se llama Gini, que mide el índice de desigualdad social, ¿no? Entonces, un índice Gini de 1 es un país más desigual y un índice Gini de 0 sería un país más igualitario, ¿no? Que sería perfectamente equitativo. De los 10 países más desiguales del mundo, 8 están en Latinoamérica. Entonces, y países así como Brasil, que son economías fuertes, y México, que son las economías más fuertes de Latinoamérica, están entre los países más desiguales, ¿no? Y también la pobreza, el reparto de la pobreza y ahí sí vemos contrastes, ¿no? Existen países en Latinoamérica muy pobres, aquí vemos esta parte amarilla son el porcentaje de pobres y incluso en café de extrema pobreza. Entonces vemos países como Honduras, que tiene 52.6% de personas pobres, y países como Uruguay y Chile, donde este porcentaje es menor. Estos porcentajes varían mucho. Por ejemplo, en México, México es también una de las economías más fuertes de Latinoamérica. Sin embargo, con estos datos, es el 4º país con mayor porcentaje de pobreza. Entonces, bueno, yo trabajo en México y en México cada vez que vas a hacer restauración, lo que te enfrentas primero es con la pobreza. Entonces tú dices, bueno, pues, ¿cómo enfrento esto? Quiero decir, el problema social siempre sobrepasa el problema ambiental, ¿no? Entonces, es una situación que uno tiene que enfrentarse, ¿no? Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, Argentina, que en 2019 estaba mucho mejor, ahora probablemente tiene índices más altos. Bueno, varía un poco, pero así está más o menos. Pero el índice de pobreza es muy alto, ¿no? Otra cosa que hay contrastes en Latinoamérica es, por ejemplo, en la posesión de la tierra. Entonces, Brasil y Argentina, por ejemplo, tienen condiciones bastante parecidas de mucha desigualdad de distribución de tierra. Por ejemplo, en Argentina, 40% del territorio está en manos de 1.200 personas, quiere decir 0.1 de los propietarios. Entonces,
casi mitad de Argentina está en las manos de unos pocos propietarios. Y 40% de la población no tiene acceso a tierras y ni siquiera a vivienda, ¿no? Brasil se pasa un poco igual. Las propiedades de más de 1.000 hectáreas son 0.91 del total de establecimientos rurales y están en las manos de 45% nada más de las personas. Entonces, Brasil y Argentina, entonces existe una desigualdad tremenda. Brasil hay un movimiento muy fuerte, el movimiento de los sin tierra, que es como muy demonizado, digamos, en algunas estructuras, digamos, dentro de los medios, pero es un movimiento legítimo en un país que tiene este tipo de división. Y otra cosa también en Brasil es la cuestión de género, ¿no? El 94.5% de las tierras rurales pertenece a los hombres, ¿no? Entonces también existe una desigualdad de género. Y ya en México tuvo una revolución, fue la primera revolución socialista, digamos, conocida, fue en 1910, y fue una revolución agraria, definitivamente, porque también México vivía la misma situación. Entonces hoy día en México 53% de las propiedades rurales son de propiedad colectiva. Entonces existen dos nombres, son ejidos, que fueron creados después de la revolución, y las comunidades son comunidades que existían antes de la Revolución Mexicana, antes en los tiempos prehispánicos, ¿no? Y existe 1 millón, y solo 39%, casi 40%, son privadas, y están repartidas en 1 millón de propiedades. Quiere decir, en México prácticamente no existe gran propiedad, ¿no? Sin embargo, después vamos a ver un poco estas propiedades, la situación social de la mayoría de estas propiedades colectivas es muy problemática también. Quiere decir, se repartió la tierra, pero no se repartió, digamos, beneficios, ¿no? Y otra cosa también que es interesante en Latinoamérica es que en los últimos 40 años, una buena parte, principalmente de Sudamérica, antes vivía en dictaduras, ¿no? Teníamos muchas dictaduras, pero hace como 40 años se acabaron estas dictaduras. Entonces, bueno, muchos autores dicen que gracias a los movimientos sociales, ¿no? Y entonces es interesante porque después del fin de estas dictaduras emergieron un montón de identidades colectivas, que es decir, son grupos sociales que existían pero que no podían funcionar. Entonces, bueno, un caso interesante es el Brasil quilombola, que los quilombos, que en Argentina quiere decir, que en México quiere decir un desmadre, no sé qué sería un quilombo aquí en España. En Argentina es un desmadre. ¿Sería un quilombo aquí también, no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo había aprendido en la época de la dictadura que había 2 quilombos en Brasil, y en la época del progresismo en Brasil aparecieron miles de quilombos. Entonces existía un programa que se llamaba Brasil Quilombola, donde emergieron esos grupos sociales que trabajan de manera colectiva, ¿no? Y bueno, lamentablemente el progresismo ha llegado a un montón de países. Algunos retrocedieron, como Brasil, ¿no? Que hoy día tiene un gobierno de cuño más fascistoide, ¿no? Y ojalá que se acabe. Y entonces el progresismo, realmente ahora estamos en una onda progresista tremenda en Latinoamérica. Entonces los rojos eran los gobiernos progresistas, y ahora como estamos en 2022, entonces prácticamente, con excepción de Brasil, Ecuador y Panamá, pues casi toda. Y bueno, ¿qué significa un poco el progresismo con sus calidades y sus defectos, ¿no? Existe, dentro del progresismo existe un discurso de emancipación de las clases populares, ¿no? De emancipar minorías. Entonces, el progresismo sí implica en la creación de un nuevo contrato social y colectivo, con todos sus defectos y calidades económicas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay más oportunidades, digamos, desde el punto de vista para las minorías en Latinoamérica. ¿Cómo estamos con la cuestión de deforestación en Latinoamérica, no? En Latinoamérica actualmente hay 2 fuerzas que se contraponen.
¿no? Una es la fuerza de las commodities agrícolas que causa deforestación, y otra es la fuerza de la migración, ¿no? Entonces vemos este mapa que es de Aide y coautores. Entonces todos esos puntitos rojos son los puntitos de las zonas donde están avanzando las commodities. Entonces vemos que están avanzando mucho hacia la Amazonia, en Brasil, vemos las noticias de las quemadas, etc. También en Paraguay, bastante, en Argentina hacia el norte, y tenemos a la fuerza de la inmigración en azul, que se da mucho en México, ¿no? Algunas partes de Brasil, pero en caso de Brasil es más migración interna, ¿no? Más hacia las grandes ciudades. Entonces, estas zonas de migración están ofreciendo oportunidades de regeneración del bosque. Y estas fuerzas y las fuerzas de las commodities están deforestando. Entonces, bueno, el futuro de Latinoamérica, pues aún no sabemos, dependerá cómo las regiones respondan a estos nuevos paradigmas, ¿no? Tanto de las commodities como de la migración. Otra cosa importante que no es solo en Latinoamérica, sino en el mundo, este fue un artículo que salió en Nature, creo que fue en 2020 o 2019, que los pueblos indígenas administran 40% de todas las áreas protegidas. Y hoy día, donde la mayoría de nosotros, cuando vamos a hacer restauración, normalmente vamos a las áreas protegidas, ¿no? Sin embargo, cuando llegas a las áreas protegidas, hay gente viviendo ahí. Entonces, es un problema social, ¿no? Tenemos un problema social. Y bueno, en México ni se diga. En México hay estadísticas y 60% de las áreas de conservación en México están en manos de comunidades indígenas. Pero ¿cómo están? Y esto que les dije que iba a comentar, ¿no? En la mayoría indígena de México, 7 de cada 10 se encuentran en pobreza. Quiere decir, 70% de los indígenas en México, que son 8 millones de personas, están en pobreza. 3 de cada 10, 30% se encuentran en extrema pobreza. 78% no tiene seguridad social y 57% no tiene acceso a servicios básicos de vivienda. Entonces, en México, cuando vamos a trabajar en el campo y normalmente hacer restauración, es este cuadro que encontramos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar, digamos, la cuestión social, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar, hacer restauración más social y establecer esta relación entre sociedad y la naturaleza, ¿no? Entonces existe, dentro de las ciencias sociales, existe un concepto que se llama aprendizaje social, que, bueno, voy a definir, pero el aprendizaje social es cuando aprendemos uno de otros, ¿no? Cuando aprendemos haciendo cosas y uno de otros. Entonces, el motor, digamos, del aprendizaje social es la participación. Entonces, la participación social, ¿no? Entonces, la definición de aprendizaje social, según los teóricos, ¿no? del aprendizaje social, es un proceso de cambio social en que las personas aprenden una de otras de manera que puedan beneficiarse de sistemas sociales y ecológicos más amplios, ¿no? Entonces es un activo de la participación social. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista pedagógico el aprendizaje colectivo, el aprendizaje social? Entonces, este pedagogo que se llama Dale Jay, en 1964, él hizo un cono de aprendizaje y decía cuál era el rendimiento de aprendizaje que teníamos después de 2 semanas que nos enseñaran algo, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, por ejemplo, aprendemos nada más 10% de lo que leemos. 20%, recordamos, ¿no? 20% de lo que oímos. Sin embargo, recordamos 90% de aquello que decimos y hacemos. Entonces, una acción, la restauración, cuando es hecha de manera, con una participación social efectiva, sí puede funcionar, digamos, para un cambio de paradigma, ¿no? Quiere decir, cambiar nuestra relación con la naturaleza, ¿no?
Y bueno, pues además, digamos, las ventajas de la participación social es que, por ejemplo, cuando participamos de algo, cuando votamos, por ejemplo, o participamos de alguna decisión, nosotros la tomamos como mucho más legítima. Lo que alguien diga para nosotros, vamos a hacer esto. Cuando nosotros hacemos parte de esta decisión, nosotros la tomamos. Entonces, da más legitimidad cuando participamos de cualquier proceso, ¿no? Y otra cosa importante es tomar en cuenta a los pobladores locales, porque ellos tienen mucho conocimiento de su entorno, ¿no? Es un conocimiento empírico, pero es muy importante. Entonces también hay que tomar en cuenta sus conocimientos, también hay que tomar en cuenta sus valores de conservación y sus creencias, ¿no? Hay que respetar, digamos, la dinámica social del grupo que vive en el área que vamos a restaurar, ¿no? Y también cuando hacemos un proceso participativo de restauración también, los mismos actores locales tienen la posibilidad de analizar y comprender su propia realidad. Entonces, esto es muy importante. Comprender también, poner en palabras sus necesidades, cuáles son sus recursos, sus capacidades, incluso sus limitaciones, ¿no? Entonces, permite una reflexión, ¿no? Entonces, bueno, este autor también, que es un autor de las ciencias sociales, le dice que, bueno, la participación favorece la toma de conciencia, la asunción de acciones concretas y oportunas, el empoderamiento sobre los recursos, la movilización colectiva y la consecuente acción transformadora, ¿no? Y bueno, pues la gente piensa, lo que pasa a veces es que como somos del área de ecología, que hacemos restauración, nosotros pensamos que pues hacer restauraciones nada más invitar a la gente a participar de la plantación, y no es así, ¿no? La participación social, ella tiene que ser efectiva, ¿no? Entonces, desde el diagnóstico, la gente tiene que participar, todos los actores que participan del proyecto, ¿no? Entonces, debemos buscar el conocimiento científico, que normalmente somos nosotros que llevamos, y también el conocimiento local, y proporcionar una reflexión, ¿no? Sobre cómo está la situación, porque es interesante, porque en ciencias sociales vemos que los estudiosos que trabajan con ciencias sociales y ambiente, vemos que, por ejemplo, incluso la idea de degradación es distinta entre las personas. Entonces, a veces tú puedes preguntar a muchos campesinos, por ejemplo, en México, para ellos, una tierra que no está trabajada con agricultura es una tierra degradada. Porque digo, esto es un monte, no sirve para nada. Entonces, la idea de degradación no es una área agrícola degradada. Al contrario, para él, un monte es una área degradada. Entonces, muchas veces gente de zonas urbanas, si tú sugieres, nosotros que somos ecólogos, tengo un problema que pintan mi muro. Uno dice, no, pues ¿por qué no plantas una trepadora ahí? No, me va a llenar de arañas y bichos, ¿no? Entonces, para la gente a veces una cosa verde, algo verde es sinónimo de bichos. Entonces, la noción que las personas tenemos de degradación es muy distinta. Entonces, primero, necesitamos tener una idea común de lo que es degradación, para después pensar en restauración, ¿no? Entonces, debemos encontrar un sinónimo de degradación, ¿no? Después, bueno, la planificación, establecer objetivos, cómo alcanzarlos, ¿no? Y se analiza las herramientas necesarias, ¿no? Para llegar a esos objetivos. La ejecución, pues se reúnen determinados grupos que van a hacer esta ejecución, los niveles de participación, los actores y las técnicas, ¿no? Y la evaluación, lo interesante es esto, que aprendemos en restauración que tenemos que hacer el monitoreo, cuáles son las variables que vamos a monitorear, pero también debe haber una evaluación social, ¿no? Entonces, debemos evaluar cómo fue el liderazgo, la organización, la movilización de recursos, la gestión. Entonces, debe haber, y si fue realizado colectivamente y si hubo un manejo adaptativo de este proyecto, ¿no? Entonces, cosa que raramente ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y cómo está la participación social en la restauración en Latinoamérica, ¿no? Existen ya análisis internacionales, como les dije anteriormente, es muy baja, pero nosotros hicimos un trabajo con CIFOR, que está en Indonesia,
una evaluación de todos los proyectos de restauración que había en México, ¿no? Y es interesante porque hubo toda una parte que preguntamos de la participación. Y mira qué curioso, preguntamos cuántos proyectos había con participación social de los miembros de la comunidad. Y más del 80% dijeron que sí había participación social. Dijimos, wow, qué interesante. Pero cuando evaluamos qué tipo de participación, bueno, había una participación mucho más baja de mujeres, muy baja de población vulnerable, pero la mayoría de esta participación era un servicio pago a los campesinos para que abrieran hoyos y plantaran plantas. Entonces ellos pensaban que esto era participación social, pero eso no es, esto es un trabajo. Entonces la gente va, cumple y no se cambia nada, no cambia el parecer de las personas, no cambia nada, ¿no? Entonces, digo, es un desperdicio, pero también se sabe que esos procesos tampoco son tan fáciles de hacer, ¿no? También un trabajo similar se ha hecho en Colombia por Carolina Murcia, y también ellos encontraron un cuadro muy semejante. Entonces, solo 4 de los 119 proyectos las comunidades eran responsables o convocantes, ¿no? Y solo 2 eran ejecutados por organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, también la participación social ahí en Colombia en los proyectos de restauración era muy baja. Entonces la idea, lo que pensamos y con las acciones colectivas, es hacer lo que llamamos de una construcción social de la restauración, que es un fenómeno muy reconocido dentro de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué significa una construcción social? Es un significado, una noción que la sociedad da a una idea o evento. Cómo tratamos un determinado evento, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo muy clásico que creo que para los jóvenes no se han dado cuenta, pero la gente que tiene más edad sí. Antes, usar tabaco significaba, pues, bonito. Incluso esta propaganda que vemos aquí es una mujer embarazada haciendo propaganda de tabaco, ¿no? Y ahora, pues, los fumadores están isolados hasta en cápsulas, ¿no? Entonces ya son gente ya casi marginada. Y fue un proceso de construcción social. Es decir, la sociedad pasó de ver los fumadores como gente bonita, actores de Hollywood, para ver los fumadores como gente marginada, ¿no? Entonces, el dinero, el uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, en los automóviles, empezó en los 90s, antes nadie usaba, hoy día cada uno que entra en un coche se pone el cinturón. Antes la gente creía que no, ¿para qué? Entonces fue un cambio también, fue una construcción social. Hoy día a la gente le parece ridículo que tú no uses un cinturón de seguridad. Entonces son construcciones sociales que van, el dinero, el uso del dinero también. ¿Por qué creemos que un pedacito de papel sirve de algo? Si llega un tipo de otro planeta y va a ver que nosotros damos un pedacito de papel y recibimos cosas, o una cosa de plástico, va a decir, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué? Porque el dinero antes tenía un valor, era de oro o plata, y pues en la época de los romanos era sal, entonces siempre tuvo un valor de cambio. Y ahora el dinero en sí nunca, pero es una construcción, todos creemos que sí vale, y sí vale, ¿no? Entonces estos son construcciones sociales. Entonces la idea es un poco, existe un proceso ya de construcción social, que no soy yo quien digo, son sociólogos, sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, si llegas a cualquier zona urbana en el mundo y hablas de cambio climático, toda la gente dice, ¡ay, el cambio climático!, ¿no? Algunos dicen, no creen, ¿no? Pero la gran mayoría está un poco consciente porque se está haciendo una construcción social del cambio climático. Y nosotros pensamos que incluso la restauración puede entrar entrar junto con el cambio climático, porque la restauración, a final de cuentas, es una herramienta importante para solucionar una parte del cambio climático, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que podemos hacer una construcción social de la restauración. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿debemos trabajar con una construcción social de la restauración? Bueno, ya sabemos que tiene que ser colectivamente, ¿no?
Entonces, bueno, en realidad la construcción social, según los sociólogos, tiene su receta del pastel para hacer una construcción social, ¿no? Entonces, las construcciones sociales no emergen de la nada. Entonces, hoy día vemos construcciones sociales, vemos incluso desconstrucciones sociales. Entonces, desconstruir un político, desconstruir ideas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las etapas que podemos realizar para hacer una construcción social de la restauración? Lo primero es que es una definición del problema basada en las partes interesadas. Entonces, primero hacer una construcción social de la degradación, es decir, que tengamos una idea general que la degradación es la misma para todos, ¿no? Y que la restauración ecológica es la solución, ¿no? Entonces, bueno, usando una pluralidad de significados, tanto científicos como culturales, experimentales, económicos. Entonces, hay que encontrar un consenso, ¿no?, sobre el uso sostenible de la tierra. Después, otra parte importante son las representaciones sociales, es decir, cómo los medios de comunicación van a exponer esto. Entonces, poner la restauración en los medios, cuanto más podamos, ¿no?, y la degradación. Y la legitimación es normalmente una consecuencia que los gobiernos, cuando ven clamor social de alguna cosa, establecen leyes y normas, y entonces esta construcción normalmente permea toda la sociedad, porque normalmente la gente obedece las leyes, ¿no?, y las normas. Entonces, y a partir de leyes y normas, como el caso del cinturón de seguridad o del uso del tabaco, los gobiernos imponen leyes y después se normaliza. La gente empieza a pensar que es normal. Primero empieza a obedecer la ley o recibe una multa, y después, ya en otras generaciones, la gente empieza a ver normal. Y obviamente la creación, este es un punto nuevo en la receta del pastel, que son las redes, ¿no?, que son creación de redes o comunidades epistémicas entre los tomadores de decisión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estamos, digamos, en Latinoamérica en términos de una construcción social de la restauración? Yo y Daniel, que está aquí, editamos un libro que se llama Más allá de la restauración de Latinoamérica, de la restauración ecológica, perspectivas sociales de Latinoamérica. Entonces, lo que exponemos ahí son casos de participación social en la restauración en 11 países, creo, 9 o 11 países de Latinoamérica. Entonces, lo que vimos es que hay muchos movimientos puntuales en Latinoamérica. Y en términos generales, pues en 2009 fue creada la Sociedad Iberoamericana de Restauración, que era la CIACRE. Hoy día ya evolucionó a ser parte de la SER, se llama SER Iberoamérica. Entonces, bueno, desde ese punto de vista existe un movimiento, ¿no? Hoy día en Latinoamérica ya tenemos varias redes locales, ¿no?, en varios países. Entonces tenemos la REPAR en México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. La colombiana es la más antigua de todas. Yo diría que de las más activas es la argentina y la brasileña, en Bolivia, en Costa Rica. Entonces, bueno, esto es una actividad colectiva, ¿no?, la formación de redes, ¿no? ¿Qué encuentros tenemos en 2023, ¿no? Entonces también estamos haciendo encuentros. Entonces, todavía no hay fecha, pero ya existe en 2023 va a haber un encuentro de la SER Latinoamérica y colombiana en Colombia. Y en Argentina va a haber el primer simposio internacional de prácticas de restauración ecológica en noviembre en la Patagonia, ¿no? Entonces son la red de Argentina y la SER Latinoamérica, Iberoamérica están ya promoviendo encuentros, ¿no? Latinoamérica también hace parte de todos estos acuerdos políticos, ¿no?, como el convenio de Aichi, ¿no?, que la meta era restaurar 15% de las tierras degradadas hasta 2020, que ya pasó. También es firmante de Bonn Challenge, ¿no?, el convenio de Bonn, que ahora ya cambió para 2030, entonces el objetivo es restaurar 350 millones de hectáreas para 2030.
También participa de la Declaración de Nueva York, también los mismos 350 millones para 2030. Y también de los objetivos del milenio, que como ya les mostré, en Latinoamérica parece sueño guajiro, ¿no? Como igualdad, calidad de educación, etc. Lo veo muy difícil. Y por último, pues ya uniendo, reflejando esta interfase entre los objetivos de la ONU y las ambiciosas propuestas de los acuerdos internacionales, pues en 2021-2030 tenemos la década de la restauración, ¿no? Y bueno, Latinoamérica también tuvo su acuerdo latinoamericano, donde firmaron 13 de 28 países, ¿no? En Lima y Perú 2014, que también planeaba 20 millones para Latinoamérica en 2020 y neutralidad de carbono para 2050. Y bueno, la idea es generar empleos y también secuestrar carbono, ¿no? ¿Y cómo estamos? Este es un trabajo que hicimos también ahí en México. Lo que queríamos ver cómo andaban, digamos, en términos de políticos, ¿no? La restauración en Latinoamérica. Y vimos que, bueno, estos son los países que firmaron la Iniciativa 2020, firmaron el Reto de Bonn. No son tantos. Sin embargo, los únicos países que tienen realmente una herramienta para bajar, para hacer restauración nacional es Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina y Ecuador. Colombia fue el primer a hacer un plan, entonces son países que tienen un plan nacional de restauración. Entonces, por ejemplo, en México todavía no lo tenemos. Entonces, porque hay que haber una herramienta, ¿no?, para planificar la restauración. Y México, curiosamente, es el país que más prometió. México prometió restaurar 8.5 millones de hectáreas para 2020. Y por eso hicimos el libro porque queríamos ver cómo México estaba haciendo para restaurar tantos hectáreas. Obviamente que esto no ocurrió. Brasil tenía primero planes municipales, después en 2017 hicieron un plan nacional. El país que más herramienta política tiene para llenar, realmente para hacer restauración es Brasil. Tiene herramientas bastante interesantes que no voy a entrar en, pero así según nuestra evaluación, que evaluamos este artículo, por ejemplo, Colombia, a pesar de ser el plan más antiguo, todavía no aterriza. Y Brasil sí ya tiene el cómo aterrizar su plan nacional. Y Brasil también tiene el Pacto de la Mata Atlántica, ¿no?, que tiene como objetivo restaurar 15 millones, que es todo el bosque que está en la parte atlántica de Brasil. ¿Cómo estamos en términos de ecología de la restauración? Esto también fue un trabajo que hicimos ahí también en 2018. ¿Cómo estamos en términos de ecología de la restauración? ¿Cómo estamos publicando, ¿no? ¿Qué tenemos de ciencia? Y bueno, entre los países que más publican tenemos Brasil y después México, ¿no? Son los países que más trabajos tenemos publicados. ¿Y cómo va la evolución? Pues vemos Brasil así brincando muy alto. Segundo vemos México, pero vemos una tendencia a aumentar las publicaciones en restauración en toda Latinoamérica, principalmente de Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile, además de Brasil y México. En términos de capacitación, ahora estamos haciendo un proyecto juntando datos para ver cómo está la capacitación general en México, pero no estamos muy bien en términos de capacitación para latinoamericanos. Tenemos un curso de formación de líderes para restauración de paisaje que promueve Yale, una universidad de Estados Unidos, pero que funciona muy bien en Centroamérica. Tenemos un curso promovido por FIRI, que es una organización española, ¿no?, y el INECOL, Instituto Nacional de Ecología de México, que funciona muy bien desde hace muchos años. Todos los años ellos hacen este diplomado, y tiene un diplomado que empezamos este año también con Daniel, que es Restauración Ecológica con Participación Social en Latinoamérica. ¿Cuántos países tenemos participando? 11 países. Tenemos 35 estudiantes de 11 países. Estamos terminando ahora. Pero hay
hay poca capacitación todavía. Y entonces, bueno, ¿cuáles serían los retos, ¿no? para hacer una restauración, una construcción social de la restauración en Latinoamérica? Pues crear redes para desarrollar planes tanto de restauración nacional, que integre una participación social efectiva de los miembros de las comunidades y de otros participantes, realizar una construcción social de la restauración latinoamericana, fortalecer las redes nacionales, crear una red regional. Tenemos idea de crear una red de redes, todavía no tenemos, para haber un intercambio más efectivo de experiencias exitosas en participación, legislación y gobernanza, ¿no? Desarrollar modelos de restauración autónomos apoyados en condiciones locales, ¿no? Y concientizarnos de que en Latinoamérica la inclusión social no es solo una necesidad ética, es también un activo esencial para la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, por último pongo una frase que Miyakoto es un pensador de Mozambique, pero yo creo que cabe muy bien a Latinoamérica, ¿no? Entonces él dice, el problema parece ser que nosotros, los del tercer mundo, nos conocemos mal. Pero ahora muchos de nosotros nos miramos a través de los ojos de los demás. La visión que tenemos de nuestra historia, nuestra dinámica, no fue construida por nosotros, como ya hemos dicho, no es nuestra. Tomamos prestado de los demás la lógica que llevó a nuestra propia exclusión del mundo y la mistificación de nuestra periferia. Tenemos que aprender a pensar y sentir según una racionalidad que es nuestra y que expresa nuestra individualidad. Entonces, bueno, que en la próxima década un eje fundamental de la restauración en Latinoamérica sea recuperar su alma e identidad a partir de nuevos valores humanos. Gracias. Sí, no sé si... ¿Alguna cuestión? ¿Alguna curiosidad? Sí. Diga, Santiago. Muchas gracias. Muy interesante y una visión francamente valiosa. Yo me preguntaba, yo la parte que tengo más controlada, como decías, no por ser ecólogo y tengo más controlada la parte ecológica. Y me da curiosidad si hay algún tipo de... si se ha establecido algún tipo de similaridad entre las decisiones que se toman en los procesos participativos para una restauración en concreto y el éxito ecológico de la misma. Si hay algún tipo de relación entre, digamos, qué tan bien le va a la recuperación del ecosistema según criterios ecológicos versus lo inclusivo que haya sido ese proceso o las decisiones que se hayan tomado ahí, si hay algún tipo de generalidades que se puedan extrapolar más allá del sitio en concreto donde se realiza. Ajá, pues lo que te puedo hablar más es del trabajo que yo hago, ¿no? Entonces yo hago un trabajo en una comunidad indígena, está en el segundo estado más pobre y la región más pobre del estado. Entonces, pues hay niños y no tienen zapatos para ir a la escuela, que tengas una idea. Y nosotros trabajamos así, es lo que llamamos de participación-acción, ¿no? Entonces las decisiones, lo que logramos hacer desde que llegamos ahí es intentar entrar a un acuerdo de qué era la degradación, pero ahí teníamos ventajas, por ejemplo, es una cooperativa de producción orgánica. Entonces, bueno, ellos ya tenían un poco ese sentido de producción orgánica, entonces había ahí una idea de una cosa más natural. Pero todos los proyectos que hacemos, nos reunimos con ellos y muchos proyectos, por ejemplo, no todos son, digamos, que pueden resolver sus problemas, otros sí. Entonces lo que tratamos de hacer es, en conjunto, trabajar y resolver algunos problemas que ellos tienen, sociales, económicos, y también, pero lo interesante es que siempre en la discusión, y estamos ahí desde 2008, hay discusiones. Entonces, vean qué interesante. Empezamos en 2008, en 2012 ellos consiguieron financiamiento para su propio proyecto de restauración. Es decir, ya habíamos, y claro, no restauramos todo el área, pero vamos restaurando poco a poco. Pero ¿cuál fue su proyecto? Fue restaurar sus traspasos.
que es los jardines que están cerca de la casa. Entonces no hay solo especies nativas, entonces plantaron mangos, lo que sea. Sin embargo, ellos ya llamaron de restauración, ¿no? Y restauraron 200. Entonces, y fue su iniciativa, ellos hicieron ganar dinero, y lo hicieron obviamente súper participativo. Pero entonces, después consiguieron otro proyecto para restaurar sus zonas rurales ellos. Entonces, vea que sacamos ahí un montón de tesis, y te digo, hay tesis que realmente, por ejemplo, el último trabajo que publicamos es sobre, por ejemplo, las aves en el paisaje. Entonces, bueno, la hipótesis era, cuanto mayor era la cobertura forestal, más aves tendríamos, pero descubrimos que es muy importante las aves de zonas de bosque, las especies de bosque, son altamente afectadas, ¿no? Entonces, vea que no tiene mucho que ver. Pero al mismo tiempo hicimos pósters, sacamos fotos de todas las aves y presentamos en las escuelas, en las 2 escuelas que tienen, y los niños de las escuelas participaron cuando el estudiante estaba viendo las aves. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, cada cosa que hacemos, por más que no sea tan utilitaria como debería ser todo, porque son muy pobres, estamos metiendo el discurso de la restauración. Entonces, y ahora el último respaldo para ellos, por ejemplo, conseguimos enmiendas locales, vimos descomposición, deposición de nutrientes, y vimos que ellos pueden triplicar su productividad de su cámara, sin gastar nada, simplemente con enmiendas locales. Entonces, este año ya instalaron varias, que decir, nosotros hicimos experimentalmente y ahora ellos están poniendo. Y esto también llamamos esto de restauración, porque es una restauración del paisaje, estamos recuperando suelo, ¿no? Ahí ellos cuentan una inclinación a veces hasta 80 grados, ¿no? Es una montaña. Entonces, vea que, pero te digo, un consejo que yo doy cuando me dicen, no es fácil trabajar con participación, es encontrar lugares donde ya exista una organización social. En México todos tienen organización social porque son elegidos, pero en realidad no es así. Muchas comunidades tienen conflictos. Entonces, esta comunidad, ellos ya tenían una organización. Entonces, yo como soy ecóloga, entonces yo no puedo hacer milagros. Y ya me pasó de trabajar en lugares donde pasamos 7 años trabajando ahí y no salió nada. Digo, hicimos nuestros primeros, publicamos y todo, pero nada, socialmente fue un fracaso. Entonces, hay que primero ver cuál es el capital social del lugar donde vas a trabajar para ver si hay una apertura. Y entonces ahí sí la cosa fluye, ¿no? Pero siempre trabajando y decidiendo con ellos. Entonces siempre presentamos, y los estudiantes es interesante porque yo no soy yo que presento, cada estudiante presenta su proyecto. Y ellos dicen, es peor que a presentar el comité, porque son muy críticos. Y dicen, ¿para qué sirve esto que estás haciendo? Y todo. Y una buena parte no habla español, entonces a veces tenemos que ser traductores, ellos solo hablan dinero, ¿no? Entonces es un proceso difícil, pero sí es posible, digo, es posible haciendo la comunidad coparticipe, ¿no? Y bueno, hay otros procesos de participación, por ejemplo, que hay en Argentina, de los voluntarios, pero del voluntariado, que Renison ha logrado, Daniel también ha logrado más participación, pero ahí el voluntario también él ya tiene normalmente los voluntarios tienen más cultura, tienen más nivel educativo, entonces ellos ya son más, pero es bueno, digo, aumentar y mejorar eso, estamos popularizando la restauración, ¿no? Entonces, como ecólogos, el consejo que doy es encontrar lugares donde sea posible, y entonces hacer con que el proceso fluya. Bueno, me has comentado, Sara, creo que comparto tu visión de que sin la parte social, sobre todo en Europa también, pero en Latinoamérica es muy difícil actuar. Y mi pregunta es un poco sobre ese dato que dabas de que la participación social es mucho menor en cuanto a mujeres y en cuanto a personas más vulnerables. Y
¿Y por qué crees que puede estar pasando? ¿No se les está invitando a participar o no tienen interés o tienen otros intereses que son más importantes? ¿Qué es lo que está pasando para que no participen? Sí, en México la participación de la mujer es cultural, es la falta de participación. Por ejemplo, en las comunidades tradicionales, la mujer está dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, la cooperativa que yo trabajo no tiene mujeres, los representantes de las comunidades. Entonces, lo que estamos tratando es de poco a poco hacer proyectos con las mujeres. Entonces, tengo un proyecto que no he logrado implantar porque una antropóloga postdoc no consiguió la beca, entonces no pudimos. Pero, bueno, uno depende de varios factores, ¿no? Pero la idea era, por ejemplo, hacer cocina, las comidas que se hacen con los patios como restaurados y integrar a las mujeres. Eso, claro, es una idea mía, pero no es fácil. Culturalmente, la mujer en las comunidades indígenas en México, las tradicionales, no. E incluso también Tenencia de la Tierra, 2% de las mujeres son propietarias. Entonces, sí, es un proceso, hay que tener mucha paciencia. Y vulnerables prácticamente ni entran casi. Existen proyectos interesantes, por ejemplo, en Brasil, tiene un proyecto que yo y Daniel nos encanta, que está en nuestro libro, es con los presidiarios, los presos de las cárceles. Ellos dan un curso de restauración a esos presos, clases prácticas, todo. Ellos reciben el título, la familia va, y es muy bonito porque realmente todos los que se formaron como restauradores en Brasil hay mucha demanda, ¿no? El movimiento de la restauración allí es muy fuerte. Ya nunca más regresaron a la cárcel, ¿no? Todo lo que tienen. Entonces, es bueno, esto llamamos de vulnerable o marginado, pero es un proyecto de la empresa del Estado que está haciendo. Y realmente es conmovedor, incluso los testigos, algunos interesados dicen, mira, si yo hubiera conocido la restauración, yo nunca hubiera delinquido, porque realmente este contacto con la naturaleza también cambia tu manera de ver. Entonces sí hay algunas cositas, pero así, que exista algo nacional en un país, no existe. Y mujeres existen, en Brasil hay unos movimientos también. Brasil es una sociedad mucho menos tradicional que México, creo que es más fácil. Colombia, quizás sea Argentina, sea más fácil meter, digamos, la cuestión de género. Y México es más difícil. Es decir, hay mucha variedad. Diga. Sí, este proceso que comentabas de que la sociedad toma iniciativas porque los gobiernos están para otras cosas y como es que es muy interesante y ofrece muchas oportunidades a la restauración, pero también muchos riesgos. Lo comentabas ahora de cómo transferir restauración, una imagen de restauración que realmente es restauración a una diversidad tan amplia de colectivos que en muchos casos en México hablan cientos de lenguas diferentes, tienen una construcción cultural y tal absolutamente diferente. Es un poco relacionado con lo que comentabas antes, que al final corremos el riesgo de tergiversar el concepto de restauración, una restauración a cualquier cosa que sea plantar mangos o eucaliptus, porque hay una presión de algunos países aún en la Convención de Naciones Unidas por la Biodiversidad para que eso sea aceptado como restauración. Sí, incluso la discusión de los nuevos Nobel Ecosystems, ¿no? También que todo puede ser nuevo ecosistema. Yo no estoy, digo, también ahí en México trabajamos con el concepto de lo que llamamos restauración productiva. Por ejemplo, la gente planta maíz y necesita comer una ladera de 80, de inclinación de 80, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es meter árboles ahí para evitar la erosión, pero también estamos restaurando, haciendo proyectos de restauración. Digo, es el camino del medio. Digo, no tenemos una visión, digamos, de la restauración ecológica tal cual, pero sí hay áreas que, y fue interesante con esta comunidad que ellos mismos están restaurando sus zonas rurales.
Entonces, ¿y qué hicimos? Empezamos a hacer experimentos para baratear. Entonces buscamos especies que crecen más, que pueden hacer restauración con siembra directa, porque es más barato. Los tratamos de baratear, pero ellos mismos, qué decir, lo que logramos fue permear la idea de restauración, ¿no? Y que hay que restaurar, pero la manera, si la gente es muy pobre, pues hay que encontrar el camino del medio, pero no solo, digo, hay áreas, y México es interesante porque las comunidades, los ejidos siempre tienen un área de conservación, ellos tienen como el diseño de los ejidos, pero estas áreas de conservación normalmente tienen animales, están bien degradadas, entonces la idea es convencerlos de que esta área de conservación tiene que ser realmente de conservación. Digo, pero sí hay un riesgo de, por ejemplo, en México tiene un programa ahora que se llama Sembrando Vida, que el gobierno está pagando, es muy poquito, $200 cada 2 meses, para que los agricultores planten árboles, ¿no? Pero es interesante porque participé en una reunión y sí, por ejemplo, hay ciertas zonas donde son gente muy habilitada que está haciendo, que yo noté, ¿no? Que sabe de restauración y entonces está pasando la restauración como nosotros pensamos, ¿no? Y en otros lados no es que diga que los agrónomos, pero el agrónomo tiene la idea de producción, ¿no? Entonces es una idea totalmente productiva. Entonces, bueno, hay miles de riesgos, ¿no? Pero la idea es pasar un poco la idea de lo que es degradación y cómo podemos mejorar y que hay que haber áreas de conservación, ¿no? Incluso ahí en la comunidad que trabajo ellos todos usan leña para cocinar. Entonces también logramos ver cuánto ellos están gastando de leña y se asustaron. Y dijeron, no es posible que nosotros cortamos tantos árboles. Sí. Entonces, bueno, hay que reponer. Entonces ellos hicieron su proyecto de restauración. Entonces hay que convencer también, ¿no? Entonces ustedes están cortando leña y nos están reponiendo bosque, ¿no? Entonces eso se va a quedar sin nada. Entonces, bueno, pues, pero sí hay un riesgo. Y es muy usado, puede ser muy usado en políticas, ¿no? Es decir, porque en Brasil se usa mucho eso de carbono, entonces Brasil tiene no sé cuántos 1000 hectáreas de bosque de eucalipto, entonces está bien, y no está bien, ¿no? Pero en Brasil ya, por ejemplo, existe un concepto interesante que se está usando, que me parece es la idea de mosaico. Entonces ahora las plantaciones forestales ya no pueden ser de eucalipto así seguidas. Entonces, y yo no trabajé en la industria forestal, entonces yo sé muy bien. Entonces hay ciertas áreas, por ejemplo, donde el suelo es somero, que no vale la pena plantar eucalipto, porque la tasa de crecimiento no vale el costo. Entonces ellos están dejando estas áreas a la regeneración natural o lo están recuperando. Entonces si tú ves las fotos, todas estas áreas de bosque nativo están comunicadas y las plantaciones de eucalipto están donde tiene el suelo más profundo. Entonces, una vez que cortes, la fauna está totalmente comunicada. Entonces ya están emergiendo en Brasil conceptos más interesantes, dado el clamor ambiental. Y en Brasil también es interesante la historia de la cuestión ambiental, que es muy fuerte. Es fuerte por la Amazonia, obviamente, hay un clamor internacional. Pero en Brasil, en la época de la dictadura, y yo viví eso, yo era joven, no podíamos reunirnos. Entonces era prohibida la reunión. Ustedes también han vivido ahí algunos, no creo que nadie ha vivido en la época de la dictadura, pero yo sí. Y entonces, pero reunirnos para hablar de cosas ambientales sí se podía. Entonces, yo misma participé de reuniones ambientales, pero claro, en las reuniones ambientales también hablábamos de política, ¿no? Entonces, el medio ambiente fue usado, y no soy yo que estoy diciendo, son autores también que han hablado sobre esto. Entonces, el medio ambiente se volvió como un tema político dentro de Brasil. Entonces, Brasil está, en muchos aspectos, está mucho más desarrollado, incluso la conciencia ambiental, yo creo que de una buena parte, porque eso empezó ya desde los años 60. Y en muchos países es una cosa, en México, por ejemplo, si tú ves la historia, digamos, política y social de México, empezó en los 80s, finales de los 70s, ¿no? Entonces tiene más historia. Entonces la sociedad como un todo
creo que está más consciente. Entonces, estas cosas de las plantaciones son demandas sociales, es decir, los grupos ambientalistas presionan las empresas, ¿no? Entonces, las empresas saben cuántas ideas, ¿no? El mosaico y todo, que es bastante interesante, ¿no? No sé, diga. Me gustó gracias por la charla. Gracias. Me gustó la expresión de restauración productiva, porque yo recuerdo cuando yo vine, soy de Marruecos, de África, el reflejo de América Latina. Ajá. Cuando vine aquí al principio para hacer un máster aquí en España, y era del medio ambiente, y para mí el medio ambiente era un bien de lujo, cuando ya solo era para los europeos, porque ellos ya no tienen necesidad, no tienen hambre. Entonces lo ven como un bien de lujo y sí que todo el mundo habla, pero en Marruecos, en África, todavía tú no le puedes hablar a alguien del medio ambiente si él tiene hambre. No le puedes decir de no cortar un árbol si él necesita cortar el árbol para venderlo, para cocinarlo. ¿No? Y creo que pasa lo mismo con la restauración ecológica. Cuando se usa el término es como para la gente ahí como si fuera un bien de lujo también. Algunas veces es simplemente el término o la expresión que usamos no ayuda mucho a usarlo ahí para que la gente se interese. Si tú lo llamas en restauración ecológica... Sí, ya viene como un rechazo. Sí, como decía un profesor de ecología de taxonomía de plantas, decía que los taxónomos se inventaron los nombres de las plantas simplemente para que sea uno, para una élite. Solo unas cuantas personas pueden hablar de eso. Cuando en lugar de decir el árbol se llama tal, como la gente lo conoce, pues lo llaman de otra manera. Si usamos estos términos, quizá ahí la gente lo ve, como ha dicho, un rechazo, no lo entienden porque es restauración ecológica, pero si es restauración productiva, quizá ellos ya se interesan. Eso me puede ayudar a mejorar mi calidad de vida o mi nivel de vida desde el punto de vista económico. Seguridad alimentaria, además, que en esta región donde trabajo hay seguridad alimentaria, ellos pasan hambre, hay una porción de la población que... Ahí tuvo un huracán donde la gente padeció hambre y sí. Y sí, la restauración productiva es como como empiezas a dialogar, pero después platicando y por ejemplo, hay estudiantes que, te digo, hablan de pájaros, de aves, pero ya, por ejemplo, este último estudiante, ellos ya hace muchos años que están ahí, ya escuchan, y dicen, bueno, pues entonces vamos a trabajar con las escuelas, y ellos mismos, digamos, dan ideas para que también los niños participen y todo. Entonces, inicialmente metíamos a un proyecto de restauración, como que, pero ya, hoy día, en 2008, hace ya 14 años, sí, 14 años, estamos ahí, ¿no? Lleva tiempo también. Y hicimos un trabajo también de una revisión sobre las limitaciones sociales en la restauración en México. No encontramos muchos trabajos, encontramos solo 17, pero hay muchas limitaciones. Y una de ellas es esto, que la gente cree que no es necesario restaurar o que la restauración no les da nada. Es exactamente eso. Diga. Un comentario y una pregunta. El comentario sería que la restauración es productiva. Yo creo que eso ya hace tiempo que las sociedades restaurativas y los organismos internacionales, la mayoría de ellos, es imposible. Y eso, por eso inventaron el término de continuo de la restauración, que contempla que no siempre, digamos que la restauración como ir al ecosistema artístico, es ese que hemos creado los europeos, porque como explotamos los recursos naturales de otros continentes, entonces podemos permitirlo de tener jardín, eso ya lo encontramos hace tiempo. La restauración es todo lo que puedas alcanzar dentro de ese continuo, incluido productivo es un término dedicado, productivo para qué y para quién. A veces una empresa europea explotando unos recursos de África
tratar de conectar su sociedad que o sea que yo creo que es más una idea esta de mi criterio y de continuo de la restauración. Eso está muy integrado en el concepto actual de restauración ecológica. Yo creo que aunque poca gente piensa en restauración ecológica como un sistema prístino, puede revertir esas posibilidades de ir para atrás. Es decir, de aquí, por ejemplo, que se hizo una política agrícola que financiaba la reforestación, entonces ecosistemas que se habían recuperado muy bien después de un abandono rural, los destruían para plantar cualquier especie. Es evitar que eso se le pueda llamar. Sí, Brasil, por ejemplo, existe una ley que tú solo puedes plantar eucalipto en área degradada. Normalmente en pastos, en bosque, totalmente prohibido. Entonces, hay que hacer leyes que garanticen este tipo de cosas, ¿no? Yo siento así, obviamente que no es de todo maravilla, por ejemplo, ahora se está quemando toda la Amazonia, ¿no? Así, pero yo creo mucho también en y eso hablo mucho de Latinoamérica, ¿no? De la fuerza de las instituciones. Creo que una cosa que Latinoamérica tiene que crear son instituciones fuertes, ¿no? Digo, las instituciones fuertes se hacen también digamos, con la sociedad, ¿no? Un ejemplo que tengo que es interesante de institución fuerte es que Brasil, por ejemplo, tiene Gamaleya, porque tenemos el Instituto de Osvaldo Cruz que tiene 100 años, que hace vacunas, y el Butantan, los dos tienen más o menos 100 años. Y el gobierno actual es un terraplanista, que no, incluso ni siquiera les da vacunación. Entonces, cuando ya todos los países habían contratado vacunas, ya en septiembre de 2020, México, por ejemplo, había ya contratado vacunas que no estaban hechas, pero ya estaban en la fila. Brasil, nada, llegó marzo de 2021, Brasil no tenía. Y entonces, pero el estado de São Paulo, como el Butantan de São Paulo, tenía un acuerdo con China y estaban fabricando junto con China una vacuna. Y cuando él sintió una presión social tremenda, porque los brasileños empezaron a ver las noticias y, por ejemplo, México había empezado a vacunar en marzo de 2021. ¿Y dónde están las vacunas? Y no había. Entonces él se apropió de las vacunas, pero Brasil tenía una institución que pudo hacer un acuerdo con China y hacer una vacuna. Y con esto él bajó un poco la presión que había. Y entonces, esa institución. Entonces, como les dije, las instituciones ambientalistas en Brasil son muy fuertes por su historia, ¿no? Cada país tiene ahí su... Entonces, también debemos tratar de fortalecer las instituciones, ¿no? Con presión social también, ¿no? Son las presiones sociales es que fortalecen también la institucionalidad y crear instituciones fuertes, porque en el sistema que estamos un poco... El neoliberalismo, y les digo en América Latina, no sé en Europa, pero la idea es transformar el Estado a su mínima expresión y hacer con que todo funcione sin instituciones, ¿no? Entonces es imposible, ¿no? Y las instituciones ambientales son muy importantes, y entre otras, ¿no? Como esta en Brasil. Entonces yo creo que en eso también estamos un poco perdidos en América, porque los gobiernos progresistas que están entrando, ellos están queriendo ser más populares, pero no están mejorando las instituciones. Y sí, hay que contratar gente capaz para que construir instituciones fuertes, ¿no? Que trabajen junto con la sociedad. Y creo que eso en Latinoamérica estamos todavía un poco... Y ahora Brasil con este gobierno, pero Brasil siempre sí ha tenido instituciones fuertes, pero ahora estamos un poco debilitados. Bueno. No sé si los online. No había nada. Estoy aquí conectado y no había preguntas. Bueno, pues muchas gracias por la atención, por las buenas preguntas. Sí. Esta la tengo yo. Me falta,
ayuda a la empresa. Porque yo no puedo hacer así, pero que... Es batiburrillo este. Me dio si quieren quedarse con la presentación para cualquier cosa, sin problema. Vale, bueno, muchas gracias, Elian. Ha estado súper bien. Ah, qué bueno. Y yo si me puedo mandar un certificado, una cosa que te diga que Va a salir corriendo. Se lo tenéis regulado eso, los certificados. El certificado lo tenemos que firmar Esther y yo y Jaime, que es el director, y después se queda, si todo va bien, se subiría a YouTube y aparte le he hecho una foto que ahora te envío. Con las 3 fotos. Sí. Para falta Elian, ¿me puedes enviar, bueno, igual tú lo tienes, el DNI o similar, el número de pasaporte web para hacer certificado? Nosotros en España a veces ponemos el número, no sé si a ti te hace falta o simplemente con el nombre ya te vale. No, el nombre está bien. Okay. Vale, es que como en España son súper específicos con cómo quieren los certificados. Entonces bueno, le mando a ustedes el... No, si a ti no te hace falta. no, sí, para el nombre es necesario. Vale. Oye, si te interesa, estás aquí la semana que viene, va a haber otro seminario y van a hablar